Dios les bendiga, hermanos. Voltea con tu hermano que tienes a un lado, dile, me da gusto verte en este lugar. Porque tal vez nos hubiéramos podido quedar en nuestra casa viendo el fútbol, ¿verdad? Muchos dicen domingo futbolero y unas palomitas, refrescos, pero estamos aquí porque buscamos de la presencia de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A mí me encanta mucho una versión del lenguaje actual y dice así: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Dile a tu hermano que tienes a un lado, ¿has sido agradecido? El tema de esta tarde se titula ¿Cómo orar a Dios? ¿Cómo orar a Dios? En la primaria hay un requisito muy importante de los que están en primero de primaria para pasar a segundo. ¿Cuál creen que sea el requisito? Saber leer. ¿Y qué más? Saber escribir. Es un requisito. Si no, no pasan de año. Aquí nosotros hay un requisito muy importante para seguir creciendo en la fe y en el Señor. Y uno de ellos es saber orar. Dile a tu hermano que tienes a un lado, ¿sabes orar? Y si no, pues vamos a aprender el día de hoy a orar. ¿Por qué? Porque precisamente yo le decía a Dios, pero pues se supone que todos ya sabemos orar. Pero ya estando en lo que es el discipulado 1, por ahí escuché a algunos que dicen, es que yo no sé orar. Y muchas veces el pastor les dice, ¿sabes, oras en tu casa? Sí, oro. Y cuando les dicen, ¿puedes hacer una oración aquí en la iglesia? Y se quedan en shock. Entonces no están haciendo oración en su casa. Si practicas en tu casa, con mucha facilidad lo puedes hacer donde quiera que andes. ¿Amén? ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. Y por ahí, digo, me tocó escuchar en el discipulado 1 algunos que decían, es que yo no sé orar. Y para eso son los estudios, para ir aprendiendo su palabra, para ir aprendiendo a orar, porque muchos de nosotros también no sabíamos, o nos daba vergüenza que nos escucharan los demás. Pero eso hemos venido a este lugar, amén, a aprender. Vamos a aprender a orar. Y luego por ahí en el discipulado 1 los dejábamos aprender versículos. Y decía una hermana, es que no tengo cabeza para aprendérmelo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios le dé inteligencia? Tiene que orar. Señor, dame sabiduría. Pero si no sabe orar, pues jamás va a tener inteligencia. Jamás su cerebro va a captar las ideas que Dios tiene para usted. Es algo indispensable saber orar. Amén. Porque la oración nos abre puertas. La oración realmente tiene poder. Pero si usted no sabe orar, no va a lograr nada. Y a eso hemos venido a este lugar. Hay otros que vienen y dicen, no sé manejar la Biblia. A eso hemos venido, para aprender a manejarla. Amén. Y los primeros pasos que debemos de hacer como cristianos es el saber orar. Y el orar no es otra cosa más que hablar con Dios. Por ejemplo, los católicos, ¿cómo le llamaban allá en el mundo? Ellos le llaman rezar, pero no es lo mismo. El rezar son frases escritas, solamente que ellos mismos repiten. Si ustedes se fijan, diario dicen lo mismo. Y eso no es orar. Dijimos que orar es ¿qué? Hablar con Dios. Imagínense, pues son frases escritas que todos los días le dicen lo mismo, pues ponle una grabadora a Dios con las mismas frases, no hay necesidad. Y vamos a ver qué dice Mateo 6, versículo 7. Y orando no uséis ¿qué?
vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ¿qué? Un ejemplo de cómo orar. Les estaba enseñando a sus discípulos cómo hacerlo. Pero ¿qué hace la iglesia tradicional? Lo repite. Solamente era un ejemplo. Entonces, ¿sí notamos la diferencia entre rezar y orar o no? Rezar dijimos que era ¿qué? Repetir frases ya escritas. Y orar es hablar con Dios, algo que sale ¿de dónde? Del corazón. Porque si usted agarra el rezo que hacíamos antes, lo rezábamos, pero no lo sentíamos, solamente repetíamos. Y si ustedes se fijan, todavía íbamos con el sacerdote y le confesamos nuestros pecados. ¿Y qué nos decía? Ve y reza tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Y ahí estamos, y una y otra vez. Cuando al único que le podemos confesar nuestros pecados es ¿a quién? A Dios. Y ahí estábamos, y nosotros crecimos sobre esa iglesia. Nuestros padres nos lo inculcaron de generación en generación desde nuestros abuelos. Y yo recuerdo que nuestros padres en la noche nos hacían a fuerzas rezar eso. San Jorge bendito, amarra tus animalitos. ¿A poco no? ¿Y qué más? Con tu cordón bendito. Todos se lo saben. ¿Por qué? Porque era algo que nos pasaban de generación en generación. Y luego, ¿qué otra cosa decíamos antes de dormir? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ¿no? Todos nos la sabemos porque venía de tradición y tradición. Pero no es algo que nacía del corazón, es algo que nos enseñó ¿quién? Nuestro Padre. Y realmente no estábamos hablando con Dios. Porque esas palabras nos enseñaron nuestros padres, tristemente, porque no conocían de la palabra. Y Dios no quiere que recites. Dios quiere que le hables ¿de dónde? De tu corazón. Amén. Y otro error que cometemos muchas veces, pensamos que el orar es pedir. Y dices, voy a orar. Señor, te pido esto, y te pido esto, y te pido. Oh, bueno, ¿a qué hora le vas a dar gracias? Puro pedir y pedir y pedir. Pídele por ahí, dicen los del mundo, le piden a Santa Claus. Pero al Señor tienes que decirle, gracias Señor por las bendiciones. Gracias Señor por los frijolitos que comí. Tienes que ser agradecido. A Dios le gusta que le agradezca. Por ejemplo, si tú ya vas y le dejas un presente a una persona y no te da gracias, ¿qué sientes? Ya no le vuelvo a dar nada, ni me dio ni las gracias, ¿o no? Así es Dios. Dios te bendice, pero tú dices ¿te olvidaste de Él? Dios va a decir, no, pues ni las gracias me da. Le bendigo, le doy un carro. No, pues ni siquiera se acordó de mí. Pues ahora déjaselo poncho. Debes de ser agradecido con Dios en todo momento. Yo no digo que no le pidas, sí, para eso dice Dios, pide y yo te daré. Pero también tenemos que ser agradecidos con Él, amén. Y de hablarle de nuestro corazón, cerrar tus ojos y decir, Señor, aquí estoy ante tu presencia, te entrego mi necesidad, ya no puedo más, dependo de ti. Te entrego mi casa, te entrego mi familia, pero tienes que acercarte a Él y orar, amén. Y la oración se tiene que hacer ya sea de pie o doblando rodillas, amén. Debes de cerrar tus ojitos, cierra tus ojitos y realmente concéntrate y despláyate, habla con el Señor y vas a ver que lo vas a sentir. Y si un momento ya no tienes palabras, quédate callado y espera respuesta. Espera que el Señor te conteste, a que sientas su presencia. Hay veces que estás orando y ya se te acaban las palabras, Señor, ya no sé cómo agradecerte, se me acaban las palabras. Y de repente el Señor te empieza a tocar, de repente empiezan a salir lágrimas, de repente empiezas a temblar, porque la presencia del Señor está en ese lugar. Amén. Y Dios quiere disfrutar ese momento contigo.
Por ejemplo, yo en las noches, pues todo el día trabajamos, mi esposa trabaja en el seguro, yo no la veo todo el día. Y llegamos en la noche, ella mientras está haciendo quehacer, yo estoy haciendo otras actividades y estamos platicando y disfrutamos. Y ya cuando volteamos, ¡ay, ya son las 2 de la mañana! Disfrutamos platicando. Así Dios quiere que tú disfrutes hablando con Él. Que tú llegues y le digas, Señor, hoy me fue muy bien. Tú lo sabes, pero quiero contártelo. Señor, me fue muy bien, me acompañaste, tú me abriste puertas, gracias. Y el Señor va a estar escuchándote, el Señor va a estar contento. Tan solo cuando usted llega a su casa y recibe el plato de comida de su esposa y usted le dice, gracias, te quedó muy bueno, ¿cómo creen que se siente su esposa? Pero en cambio, si usted llega y come y luego ya se va a trabajar y ni siquiera le dijo nada, su esposa va a decir, oye, pues me desviví, le eché el mejor sazón que pude y ni siquiera me dio gracias. Ni siquiera vi que lo disfrutara. Dios quiere que por lo menos disfrutes un momento con Él. Y le digas, gracias, Señor. Señor, pues hoy amanecí, me fue muy mal, pero pues tú sabes por qué. A lo mejor quieres que aprenda la lección de algo. Enséñame, ¿qué quieres enseñarme? Porque todas las cosas suceden con un propósito. Amén. Mi mamá les contó en el discipulado el testimonio sobre una ocasión que ella tenía mucho sueño y se levantaba a orar porque el Señor le decía, ora por tu hijo y ora por tu hijo. Y resulta que mi hermano después comentó que iba a tener un accidente. Y así es la oración, así trabaja. Pero tienes que quitar la pereza. Amén. Dios quiere disfrutar ese momento contigo. ¿Cuántos oran antes de acostarse? ¿Seguros? O llegan y nomás se avientan a la cama. ¿O cuántos oran acostados? A ver, por ahí hay humanos. Pues, ¿qué creen? Que no debemos de hacerlo así. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Por ejemplo, cuando saludamos al presidente y nosotros estamos sentados, ¿qué hacemos? Nos levantamos, ¿no? Y lo saludamos, señor presidente, y estamos hasta contentos. El orar acostado solamente los que están enfermos o los que están en el hospital muriendo. Si Dios te ha dado pies, manos, tienes que orar de pie o doblando rodillas. Amén. Solamente que tú estés enfermo puedes hacerlo acostado, porque es una falta de respeto. O quieres ir al hospital para de veras orar acostado. Y yo sé que en veces llegamos cansados y lo que queremos es quitarnos los zapatos y aventarnos a la cama. Pero tenemos que darle el tiempo apropiado al Señor. No llega una visita a tu casa y tú estás acostado, ¿verdad? Platicando. No, pues te enderezas, acomodas las mejores sillas, ahí estás atento, arrimándole algo que comer a la visita. ¿O no es así? O tú eres de los que llega a la visita y estás acostadote, así viendo las palomitas y toda la película. No, ¿por qué? Porque dices, tengo visita y tratas de quedar bien. Y el Señor quiere estar en tu hogar y tienes que atenderlo bien, tienes que darle el momento apropiado. Amén. Tienes que aprender a orar. Dijimos que lo tenemos que hacer ¿cómo? O de pie o ¿cómo? De rodillas. O díganme en la Biblia, ¿quién del personaje estuvo orando roncando? Porque la verdad, cuando nos acostamos no lo hacemos correctamente, porque ya estamos pestañeando, ni siquiera estamos entendiendo lo que estamos hablando. Y vamos a ver qué dice Mateo 26, verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Esta otra versión del lenguaje actual dice, mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Vemos que Jesús, ¿qué hizo antes de comer? Oró, bendijo los alimentos,
¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Seguros? No, ya son muy poquitos, ¿verdad? Yo creo que llegamos y comemos como los animalitos, ni nos acordamos de orar. Iván, ¿me puedes poner la primera imagen, por favor? ¿Cuántos nos ha pasado así? Y sobre todo cuando estamos aquí, que hay un convivio. Bueno, comenzamos la oración, hermanos, antes de comer y ya unos están como ese muchacho, ya está comiendo. ¿A cuántos les ha pasado? Y volteamos y dice el pastor, vamos a orar, y ya unos ya están así como este. Muchas veces ni nos acordamos que Dios es el que provee. Ni siquiera somos agradecidos en el plato de comida. Yo he visto gente que anda buscando entre la basura qué comer. ¿Y cómo es posible que tú disfrutes de la comida y ni siquiera le dices al Señor gracias? O muchas veces los hijos están, no, eso no me gusta. ¿Cómo es posible que renegues de la comida cuando mucha gente se está muriendo de hambre? Tienes que ser agradecido. Ya te pareces al pueblo de Israel que renegaba ¿de qué? Del maná. Y vamos a seguir leyendo ahí en Mateo 26, verso 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos, aquí entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿y qué? Velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo, aunque sea ¿cuánto? 1 hora. Muchas veces así nos pasa. ¿Cómo es posible que no puedas orar ni siquiera 1 hora en tu casa? Y dice, velad y orar para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y ¿cómo los halló? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ya prácticamente dicen, no, pues estos no pueden velar nada, flojos. No, pues ya duérmanse, descansen. Muchas veces así es tanto nuestro cansancio de trabajo, nuestra vida cotidiana. A lo mejor tenemos patrones muy renegados. A lo mejor nuestro trabajo es muy pesado y lo único que queremos llegar es a descansar. Pero que nunca se nos olvide darle gracias a Dios. Amén. ¿Me puedes poner la otra versión, Iván, por favor? Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y ¿qué? No se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y ¿qué hizo? ¿Cómo debemos de orar? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo. Se arrodilló, ¿hasta dónde? Hasta tocar el suelo con la frente. Imagínense cómo se humilló el Señor. Y muchas veces nosotros no nos queremos ensuciar. Ay, es que este pantalón es nuevo y si me hinco se me va a romper. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dice, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró ¿cómo? ¿Y qué fue lo primero que les encargó? No se duerman. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca.
Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias. No podemos hacerlo ¿cómo? Con nuestras propias fuerzas. Llegas a tu casa y luego estás estresado, cansado, y luego todavía reniegas con la esposa y se acuestan uno volteando para un lado y yo para el otro, cuando dice que tienes que orar. Y se duermen enojados. ¿Y qué va a pasar? ¿Me regresa tantito el versículo anterior? Dice, no se duerman, oren ¿para qué? Que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Y muchas veces nos dormimos enojados con la esposa. Ni siquiera oramos, ni siquiera nos ponemos a cuentas con Dios y mucho menos pedimos perdón. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Le damos lugar a quién? Tú duermes para un lado, tu esposa para el otro lado y el diablo se pone en medio. Y al rato, separados. El esposo ya duerme en el piso, la esposa en la cama. El esposo ya está en el sofá o al revés, dice la hermana. ¿Verdad? La verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos oración. Si estamos enojados, dice la palabra de Dios que no se oculte el sol antes de pedir perdón. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo, dice 42. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Dice, Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró, dice, completamente dormidos, pues estaban ¿qué? Muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo? O sea, todavía, ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre, levántense y vénganse conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Antes de acostarte, tienes que orar. ¿Y cómo dijimos que lo tenemos que hacer? O parados o de rodillas. A lo mejor muchas veces hay personas que dicen, es que me duelen las rodillas. Bueno, hazlo parado. Y cuando estés orando, dile, Señor, sana mis rodillas. Pero tienes que hacerlo con fe. Amén. Entonces dijimos que no se vale acostado. ¿Me puedes poner el video, Iván, por favor? Porque vamos a ver un ejemplo de lo que pasa cuando muchas veces lo queremos hacer acostado. ¿Ven? Cuando estamos acostados realmente ni reaccionamos. ¿Por qué? Porque ya nos estamos durmiendo y ahí decimos cosas incoherentes, ¿no? Y dicen, ay, no me dejes caer en bendición. O sea, ni siquiera pensamos lo que estamos diciendo. Por eso no se vale orar acostado, porque el enemigo se aprovecha y ni siquiera lo estás haciendo ¿cómo? De corazón. Lo haces por hacerlo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo. Dice que Él se dobló de rodillas hasta que la frente, ¿dónde tocaba? El suelo. Él nos dejó el ejemplo. Y muchas veces nosotros no somos capaces de hacerlo. Dile a tu hermano, no seas dormilón, ora antes de acostarte. Y tristemente les digo, yo llegué a pasar esto. Ya están en el sueño y me acostaba y gracias Dios y como que ya de mala manera. Cuando Dios quiere que realmente le dediques el tiempo. Hay veces que estás en la televisión, en Netflix hasta bien tarde. Pero para orar, rápido te duermes. Dios, gracias por este día y te acuestas. Ni siquiera le dedicaste un momento a Dios. Por honra y respeto, dobla rodilla. Hazlo con tus 5 sentidos antes de acostarte. Amén. Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, en pocas palabras, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses ¿qué? Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Debes de orar al levantarte, debes de orar por tus alimentos, debes de orar al salir de tu casa, debes de orar antes de acostarte. Amén. Muchas veces se nos olvida orar por nuestros alimentos y al rato, ay, algo me hizo daño, traigo diarrea. ¿Pero oraste por tus alimentos? No. Muchas veces, aun cuando vamos a casas ajenas, oramos, Señor, bendice estos alimentos que sean de provecho para nuestro cuerpo, bendice las manos que lo elaboraron, bendice este hogar para que no falte alimento, súplele cada una de nuestras necesidades. Tienes que orar. Y muchas veces, ay, comí un taco de la hermana y me hizo daño, ¿quién sabe de qué carne me habrá dado? No te hizo daño porque no oraste, llegaste y comiste, ni siquiera te acordaste de Dios. Tienes que ser agradecido, amén. Debes de orar por tu alacena. Señor, bendíceme alacena. Muchas veces el marido les da, no sé, 1,500 para la semana y resulta que ya a 2, 3 días ya no tienen nada. Señor, dame sabiduría para administrar bien. Señor, bendíceme alacena que me ajuste para toda la semana. Dios tiene poder para bendecir, ¿o no lo creen? Dios tiene poder para multiplicar, ¿o no lo creen? Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Dile a tu hermano, debes de creerlo. Y cuando estés orando, hazlo con mucho respeto, no te distraigas. Hay muchas veces, por ejemplo, ustedes que sienten que estén platicando con una persona y la otra persona está en el celular. Se siente feo, ¿no? Dices tú, oye, ni me está prestando atención, mejor ya ni le digo nada. Cuando tú ores, realmente concéntrate y habla con Dios. Porque si tú te estás distrayendo, le estás faltando al respeto a Dios. No puedes estar orando, Señor, gracias en esta tarde. Ay, qué bonita es la María. Ay, Señor, pero, ay, la olla de frijoles. No, si te vas a concentrar en orar, hazlo con todo tu corazón. No te distraigas porque es una falta de respeto. Amén. Y olvídate que te va a escuchar. Si yo estoy hablándole a una persona y está en el celular, yo simplemente voy a decir, no, pues si ni le interesa, pues ya me voy. Es importante que cuando estés orando te dediques realmente a hablar con Dios. Olvídate si se te queman los frijoles, ahí déjalos, Dios te va a suplir. El vecino te va a compartir frijoles. Pero tienes que dedicarte realmente a orar con Dios. Amén. Vamos a ver qué dice Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué pasa? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es importante lo que pedimos. ¿Para qué pedimos? Yo recuerdo que cuando iba y le decía a mi papá, papá, ocupo dinero. ¿Qué es lo que me preguntaba? ¿Qué vas a comprar? ¿Para qué quieres? Ajá, es la pregunta. Muchas veces a lo mejor le puedes decir, papá, ocupo 2,000 pesos. El Señor te va a decir, ¿pero para qué los quieres? Ay, es que quiero apostar en los gallos. Hay personas galleras que tienen. Mira, en verdad, hoy en día yo veo a la gente cómo se envician las maquinitas esas de peso y ahí están pique y dule. El Señor es grande, es exacto. El albañil de enfrente de donde estoy fincando dice, voy por la coca, tarda más de 1 hora. Dice, es que me fui a las maquinitas y ya me rapó. Yo no sé cómo les envicia eso. Es importante que realmente si queremos bendición, decirle, Señor, lo ocupo para mi familia. Señor, lo ocupo para algo para bien. Y el Señor, si es para bien, ¿qué creen que va a hacer? Te va a dar. Pero dice ahí, si es para gastar en nuestros deleites, olvídalo. Si es para malgastar, olvídalo. Amén. Dice, porque muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Hasta para pedir hay que saber cómo hacerlo.
En una ocasión una persona estaba bien agresiva, pues traigo a cargo la liga de fútbol de aquí, y estaba bien agresiva. Yo le decía, oye, es que en la forma de pedir está el dar. Esa es la clave donde quiera que vayas. En la forma que pides, y hay otra clave muy importante que te abre puertas cuando dices gracias. Por favor, es otra clave muy importante, apréndanlo. Igual, muchas veces debemos decirle, Señor, pues si es de ti, te pido esto. Si es de ti, yo sé que lo voy a recibir. Si es para bien, para mi vida, te pido esto. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos deja esa promesa, pero tenemos realmente que creerlo. Muchas veces puedes pedir, pero tú también tienes que poner de tu parte. Por ejemplo, si una persona dice, ay Señor, te pido por un trabajo porque no tengo, pero se la pasa encerrado en su casa, ¿ustedes creen que le va a llegar el trabajo? Dios quiere que hagan un ¿qué? Esfuerzo. ¿Qué le decía? Esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. Y en verdad, a veces yo le digo, ay, son bien flojos hoy en día. Ay, es que no tengo trabajo. Le digo, pues tú oras para no encontrarlo, porque te la pasas encerrado en tu casa. Y ahí no te va a llegar. Dios le prometió la tierra prometida al pueblo de Israel, pero ¿qué tenía que hacer? Arrebatarla, luchar por ella. No les iba a dar así todo en bandeja de plata. ¿Me dan la segunda imagen, por favor, Iván? Dice, cuando no estudiaste, si te das cuenta que orar 5 minutos antes del examen no resulta. Hay personas que son cristianas y piensan que orar antes del examen les va a ir bien. Pero resulta que el joven se fue de fiesta un día antes y no estudió. ¿Ustedes creen que Dios les va a ayudar a recordarlas por lo menos las respuestas? Pues no. Dios te da sabiduría, pero si tú te la pasaste de flojo, te fuiste de fiesta con los amigos y en el momento del examen dices, Dios, pues ahora sí ocupo de tu ayuda. No, pues no. ¿Por qué? Porque tú no hiciste un esfuerzo. En cambio, si tú te dedicaste a estudiar y le dices, Señor, yo necesito de tu sabiduría para recordar todo en el examen, ¿qué creen que va a pasar? Lo vas a recordar. Y yo recuerdo que cuando hacíamos exámenes con opciones, había gente que decía, ay, Ave María, dame puntería. Luego otro decía, ay, San Andrés, que saque un 10. Ay, San Lucero, que no saque un 0. Y en verdad había gente que contestaba sus exámenes, yo no sé cómo, de Tin Marín, ahí estaban. ¿Por qué? Porque no hicieron un esfuerzo. Y Dios no te va a ayudar cuando tú no hiciste un esfuerzo. Ay, Señor, es que necesito un carro. Te va a decir el Señor, pero yo te bendigo y yo te lo consigo. A lo mejor alguien que te dé buen precio, pero sal a trabajar, no seas perezoso. Dice, oh perezoso, ve a la hormiguita. ¿Y qué hace la hormiguita? Trabaja. ¿Y qué más hace? Almacena, ahorra. Ah, pero te llega tu quincena y ¡pum! Vámonos a Coppel y ya se acabó la quincena. ¿Y dónde está tu almacén? No, pues no tengo. ¿Cómo quieres que te prospere Dios si no lo haces? Oras y oras, Señor, quiero bendición. Dice tu palabra que tú me bendecirás en el campo, en la ciudad. Sí, pero pues no haces de tu parte. Dios quiere que tú también hagas un esfuerzo y Él te va a bendecir. Dice, pídeme y yo te daré. Amén. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala, ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para aquellos hermanos que decían en el discipulado, es que no se me aprende nada en la cabeza, es que no se me pegan los versículos. ¿A quién tenemos que pedirle? A Dios. ¿Qué tenemos que pedirle? Sabiduría. Y Dios dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. No te va a dar poquita sabiduría, te va a dar ¿en qué?
En abundancia, sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe. ¿Qué más? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá ¿qué? El que duda no va a recibir nada. Dile a tu hermano que tienes a un lado, si dudas, no vas a recibir nada. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Va a ser inconstante en la iglesia, va a ser inconstante en la oración en su casa, va a ser inconstante en todos sus caminos, en su trabajo. Hoy no vino, ay, es que fíjese que me pegó la cruda. Es lo que hace, otros dicen el San Lunes y no salen a trabajar. ¿Me puedes poner la otra versión, por favor? Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar ¿qué? Buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse como feliz. Cuando Dios lo humille, pues las riquezas durarán muy poco, son como las flores del campo. Debemos de ser constantes en todos nuestros caminos, debemos de ser agradecidos con Dios. Y tristemente muchas veces no oramos. Y luego muchas veces lo hacemos de manera equivocada. ¿Me pones la tercera imagen, Iván? Muchas veces hacemos de esta forma incorrecta y eso no está bien. Y lo hemos hecho muchas veces en la iglesia. Dice, ¿cómo te enteras de tantas cosas? El grupo de oración. Y fíjense la primera que ora. Pido por Pepe que lo corrieron del trabajo. ¿Está bien este tipo de oración? Y luego la segunda, pido por mi vecina que lo dejó el esposo. Y luego el tercero, pido por el hijo de la hermana María que embarazó a una muchacha que no es su novia. Y suele suceder en verdad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Yo quiero 3 valientes. El primero que me diga cómo oraría en vez del primero. Pido por Pepe que lo corrieron del trabajo. A ver si es cierto que saben orar. ¿Ustedes cómo lo harían en vez de decir esa frase? ¿Algún valiente? Se supone que están estudiando y se supone que ya saben orar. ¿Cómo lo harían? Pido por Pepe que lo corrieron del trabajo. A ver, yo quiero valientes. Se supone que ya hay aquí personas que saben orar. Uno que diga, yo voy a decir la primera frase, pero sin hacerlo de esa manera incorrecta. ¿Cómo lo harían? Un valiente, ¿cómo lo harías? A ver, José. En vez de decir, pido por Pepe que lo corrieron del trabajo. ¿Cómo lo harías? O sea, estás pidiendo por Pepe. Porque si lo hacemos de esa manera, pido por Pepe que lo corrieron del trabajo. Cuando termine la oración, ¿qué van a hacer? ¿Por qué lo corrieron? ¿No? Los hermanos van a ir lo primero. Oye, ¿sí sabes por qué lo corrieron? Porque tú estás dando opción para el chisme. Pero en cambio si dices, Señor, te pido por Pepe, que tiene una necesidad, tú lo vas a bendecir, le vas a abrir puertas, le vas a dar un trabajo mucho mejor del que tenía. Pero si tú le dices, es que lo corrieron, lo primero que van a hacer los hermanos cuando terminan el servicio van a decir, ¿y por qué lo corrieron? Tú ya estás dando opción a chisme. Pido por mi vecina que lo dejó el esposo. Tú puedes orar de manera diferente. Señor, te pido por el matrimonio de mi vecina, que tú lo fortalezcas, que tú lo vuelvas a unir, que tú tienes poder para reconstruir. Amén. Porque tú estás dando opción para el chisme. Al rato va a ir el hermano y te va a decir, oye, ¿sí sabes por qué lo dejó? Tenemos que hacerlo de manera correcta. Amén. Porque hemos venido a aprender y vemos que aún nos falta que quitar todo ese miedo y tenemos que ser valientes, dice el Señor que quiere valientes. Ahorita era el momento de que digas, yo sé orar, pero nos da vergüenza. ¿Qué está pasando? Entonces no lo estás haciendo correctamente. Porque en vez de grupo de oración, estás haciendo un grupo de ¿qué? De chisme.
Imagínense, ese no es un grupo de oración. Y otra, tenemos que ser específicos en lo que pedimos. Amén. Si yo, por ejemplo, le digo, Scott, ve, tráeme una libreta. ¿Qué libreta me vas a traer? Él puede traerme una de dibujo, puede traerme una de cuadrícula, puede traerme una de raya. Muchas veces en nuestras oraciones no somos específicos. Y tenemos que decirle al Señor, yo necesito esto. Aunque dice el Señor que ya conoce lo que necesitamos, pero a Él le gusta que tú seas específico. Le digas, Señor, yo quiero esto. Ay, es que Señor, quiero un carro. Y resulta que te traen una carcancha. Ay, Señor, yo no quería una carcancha. Tú dijiste es un carro. No dijiste cómo. No dijiste qué modelo. Yo les he comentado muchas veces el testimonio de una ocasión que mi esposa me mandó al súper. Y luego me dice, oye, ¿me puedes traer unas toallas femeninas? Y luego llego al súper y le digo, oiga, me da unas toallas. Y luego me dicen, ¿de cuáles quiere? ¿Con alas, sin alas, delgadas, invisibles? Y yo me quedo así, pues yo no sé de cuáles. Y ya regreso con mi esposa, a mí especifícame. Y luego en otra ocasión me dice, ve, tráeme unos chiles jalapeños. Y luego ya llego a la tienda y me dice, oiga, ¿me da unos chiles jalapeños en rajas, picados o enteros? Y yo, no sé, no me dijo cómo. Y suele suceder. Tenemos que ser específicos con Dios, decirle, Señor, yo necesito esto. Necesito esto para trabajar en esto. Dios quiere que tú realmente sepas orar, que sepas hablar claramente. Amén. Tuvimos comunicación con mi esposa, pero no, la comunicación adecuada no fue específica, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros oremos y seamos específicos con lo que necesitamos. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 15, versículo 14. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él quiere que seas prosperado en todo. Dice que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero realmente tenemos que depositar nuestra confianza y fe en Él. Amén. Porque tenemos ataques todos los días, tenemos dificultades todos los días. El enemigo anda viendo en qué área nos descuidamos. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces necesitamos estar constantes en oración por nuestros hijos, porque en el mundo hay muchas dificultades, hay mucha tentación hoy en día. Primera de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, ¿en qué? El tiempo se acerca y tenemos que mantenernos en oración. Y quiero terminar con Mateo 21, verso 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis. Es importante la oración. Y en la oración no solamente incluye el pedir, sino que incluye el también ser agradecidos. Y otra cosa, debemos de saber orar tanto de pie como de rodillas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias y a la vez le pedimos perdón por tantas veces que nos hemos olvidado. Tal vez se nos ha pasado darle gracias por el plato de comida. Se nos ha pasado darle gracias por esa cama que tenemos confortable. Porque hay mucha gente que duerme en la calle, en el piso, con cartones. Y muchas veces no hemos sido agradecidos, Señor. Le damos gracias, Señor, porque tenemos un techo donde dormir. ¿Cuánta gente quisiera un hogar? Se nos ha pasado muchas veces dar gracias por nuestro esposo, por nuestra esposa. ¿Cuánta gente se siente sola? Y nosotros no hemos sido agradecidos. Perdón si no le hemos dado gracias por nuestros hijos, porque cuánta gente anhela tener familia y no ha podido. Gracias, Señor, por el trabajo. Y perdón si hemos renegado muchas veces de Él. ¿Por qué no quisiera otro mejor trabajo? Hay gente que no tiene y quisiera el tuyo. Perdón si hemos renegado por nuestro cuerpo,
Ay, porque estoy gordo, ay, porque estoy flaco. Pero Dios te formó a su imagen y semejante. Debes de ser agradecido. Gracias, Señor, por todo. Perdón por las veces que hemos llegado cansados a nuestra casa y nos hemos acostado sin orar, sin ni siquiera reconocer que usted nos dio un día más de vida. Le pedimos perdón por tantas veces que nos hemos olvidado de su presencia, de que usted existe, de que usted es el que nos protege, de que usted es el que nos guarda, de que usted es el que nos da la salud y usted es el que nos permite respirar. Porque dice su palabra que solamente los muertos no pueden alabarle. Le damos gracias por nuestro cuerpo, por nuestras manos, por nuestros pies, porque podemos hablar. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que usted derrama en nuestra vida, aunque muchas veces lo lastimamos. Como buen Padre, usted está al pendiente de nuestras necesidades. Muchas veces lo ofendemos, lo entristecemos. Tal vez lo hacemos llorar, Señor, con nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Y aún así nos vuelve a perdonar y nos vuelve a extender sus brazos como buen Padre y nos vuelve a abrazar. Le damos gracias, Señor, y le pedimos para que en esta noche ninguno de mis hermanos llegue a su casa y se olvide de usted, sino que antes de acostarse oren, porque dice su palabra que solamente usted nos va a dar ese descanso. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente usted nos hace vivir confiados. Y dice su palabra, por más cansados que estemos, que usted nos renovará nuestras fuerzas. No podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, Señor. Cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas nos agotamos más, nos cansamos, nos frustramos porque no podemos lograr las cosas. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, le damos en esta noche. Vamos a adorar a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Levanta tus manos al cielo, por favor. Levanta tus manos al cielo. Abre tu boca, cierra tus ojos y dilo con todo tu corazón. Que tu alabanza sea grata al Padre. Espíritu Santo, cuánto te necesito. Espíritu Santo, sé que tú estás en este lugar, porque la palabra dice que tú fuiste dejado para ser nuestro ayudador, para guiarnos a toda verdad.